Hola, bienvenido a tu canal de C Finanzas, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jesús Cházaro y hoy vamos a conocer cómo le está yendo a la Sofipo Financiera Sustentable en esta pandemia. Lo que vamos a ver en esta presentación de Financiera Sustentable son 4 puntos para ver cómo está pasando la Sofipo la pandemia. En el primer punto vamos a ver el índice de morosidad. También vamos a ver el índice de capitalización para ver cómo está teniendo la capitalización o cómo está teniendo el capital para hacer frente a sus estimaciones de riesgos. Luego vamos a ver el resumen de los estados financieros y finalmente vamos a ver un indicador que se llama captación y colocación, es decir, cuánto dinero tiene captado de los ahorradores y cuánto dinero tiene colocado en crédito. Bueno, primero tenemos el índice de morosidad. Como podemos ver, aquí tenemos a Libertad Servicios Financieros llegando casi al 20% y bajando poco a poco. Ahorita se encuentra alrededor del 18% en este último trimestre. En cuestión del promedio, se encuentra alrededor de un 10 y llegó a pasar hasta un 13 al cierre del segundo trimestre del 2020. Y las otras tres que ya también salieron es Cubo Financiero, que se mantiene estable y bajó un poco en el tercer trimestre. Finsus, que normalmente se mantenía sobre un 2%, subió a 4%, se mantuvo en 3% y ahorita se vuelve a encontrar en 4%. Y Credit Club, que ese sí está bastante bajo, prácticamente menos del 1%. Eso es tomado al 31 de agosto según cada federación. Vamos a esperar el reporte de la federación en el tercer trimestre para también actualizar ese dato. En este momento, Finsus se encuentra en el 131%, que es lo mínimo para que se mantenga como categoría 1, aunque sus estados financieros del cierre de septiembre los tenemos en 177%, es decir, que hubo una mejora en el nivel de capitalización. También tenemos las finanzas seleccionadas, donde lo tenemos por millones de pesos por cada uno de los trimestres, pasado de Q1, es decir, primer trimestre del 2019, hasta el tercer trimestre del 2020, según la información que tiene en su página de internet. Podemos observar que sus ingresos normalmente son mayores de 20 millones, pero mejoraron en el tercer trimestre. El problema es que tiene gastos por intereses, es decir, esos son los intereses que les pagan los inversores, que se ubicaba sobre 10, 12 millones de pesos normalmente y ahora subió prácticamente el doble. Eso quiere decir que tiene mucho dinero de los ahorradores. Lo que hizo fue que su margen financiero, que normalmente se encontraba sobre 40 o 50%, se cayera a un 22%, es decir, que tuviera menos margen de maniobra para poder hacer frente a sus gastos. Aún así, tuvo una utilidad de 5 millones de pesos, dejándolo en un 14%. Otro punto a ver es que normalmente tiene mucha caja disponible para si hay alguna persona que necesite liquidez inmediata, pero en el tercer trimestre tiene casi 100 millones de pesos, es decir, 9 meses de venta en caja o disponible para hacer frente a cualquier inconveniente. Finalmente tenemos las finanzas seleccionadas, donde es lo mismo, pero gráficamente, y observamos cómo la caja prácticamente se triplica al cierre del tercer trimestre. Y vemos sus ingresos que se mantienen de manera constante, sube en el tercer trimestre y su utilidad también se mantiene constante, que está alrededor de entre un 10 y un 15%. Vamos a ver el último indicador, que es captación y colocación, los que le venía diciendo. En cuestión de la captación, normalmente tenía 200 millones de pesos de los ahorradores tradicionales, es decir, los inversores como tú y yo. Y tenía una cartera vigente alrededor de 300 millones. Es decir, que todo lo que tenía captado lo tenía prestado. Y pues, como habíamos visto, su índice de morosidad era muy bajo, era un 2%. Entonces, estaba teniendo utilidades interesantes. Prácticamente 5 trimestres estuvo prestando todo lo que tenía captado. A partir del segundo trimestre ya tuvo casi el doble que el trimestre anterior y la cartera no creció tanto, es decir, no prestó tanto precisamente para cuidar el índice de morosidad. Es decir, que lo que tenía nada más pudo colocar el 59%. Esto lo ha comentado Patricia Mandaris, que está teniendo problemas de colocación. Y finalmente, el tercer trimestre, y es por eso que está sacando que hay actualizaciones de la app o que no permite nuevos usuarios, es porque tiene tanto dinero a los ahorradores, tiene 1,400 millones de pesos. Prácticamente el triple que el trimestre pasado, pero no lo puede colocar. No lo puede colocar porque tiene que cuidar los indicadores
tanto de nivel de capitalización como el índice de morosidad. Entonces, se queda con 40% de lo que tienen los ahorradores colocado. Aquí lo podemos ver gráficamente, cómo a partir del primer trimestre, segundo trimestre, pasa la línea de la captación y se va hasta las nubes. Esto quiere decir que no está pudiendo colocarlo. Entonces, pueden suceder dos cosas. La número uno es que desincentive a la captación, es decir, a ti y a mí como ahorradores, y nos baje la tasa. Con eso nos desincentiva y nos vamos a otro lugar. Cuando necesite dinero lo va a volver a subir. En este momento no lo necesita. O que no admita nuevos usuarios, que es la estrategia que están usando actualmente el equipo directivo de Financiera Sustentable. Espero que te haya gustado muchísimo este video y si te gustó, suscríbete y dale like y nos vemos en el próximo.